¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina, nuestro programa de salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán definitivamente a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Hoy hemos convocado al odontólogo Leopoldo Mas para hablar sobre traumas. Pero ¿cómo definimos traumas? ¿Acaso estamos hablando de un golpe, un hecho fortuito? Vamos a introducirnos en la voz del profesional a continuación. Un trauma puede ser algún hecho fortuito, como bien dijiste, que causa que por recibir un golpe, ya puede ser directo, jugando, puede ser indirecto, pero generalmente, bueno, o haciendo deportes, o hay muchas formas de recibir un golpe, pero son hechos que atentan directamente contra el diente. Luego, sobre esta aclaración sobre traumas, es imprescindible el que nos pongamos a tono, en situación y con algunos ejemplos. Los que sufren estos traumatismos son niños o bueno, pueden ser adultos, pero bueno, vamos a hacer más hincapié en los niños, que son los que tienen los dientes jóvenes y los que hay que actuar rápido. Por ahí en un diente adulto ya es más radical el tratamiento. Pero esto es para tener calma y saber cómo actuar ante un golpe que puede ser jugando, puede ser haciendo algún deporte, como dije anteriormente. Y lo principal es, pueden pasar diferentes situaciones. Empezamos por la primera, que puede ser que se salga el diente. Bien, si es un diente de leche, llamado comúnmente, que en realidad los dientes primarios, digamos, los que se cambian, generalmente esos dientes, bueno, lamentablemente no se hace nada. Si se pierde, después vamos a hacer un tratamiento para mantener el espacio, ya es un tratamiento más, intervenir para mantener el espacio y guiar a que salga el diente permanente. Entonces nos vamos a enfocar en los dientes permanentes, que son los que nos tienen que durar toda la vida. Bien. Y entonces tenemos diferentes casos. Si el diente se sale, lo más importante sería acudir al odontólogo en un tiempo corto, en 60 minutos, sería lo óptimo, digamos. El diente que se sale, lo buscamos, si lo encontramos perfecto, lo lavamos con agua corriente, siempre lo tomamos de la corona. La corona es la parte blanca del diente, la que vemos en boca, digamos. La raíz hay que intentar no tocarla, solo lavarla bien, puede ser, digo agua corriente porque es lo más común, pero se puede lavar con suero fisiológico o algo así, pero bueno, en la desesperación o algo, no es algo normal de tener por ahí, con agua corriente. ¿Bien? Bien. Y ahí, una vez limpio, podemos colocarlo en leche fría o en suero y concurrir al odontólogo para ver si hay la posibilidad de volverlo a llevar a su lugar. ¿Bien? Si vemos que no nos da impresión, podemos colocarlo nosotros. Si está limpio el elemento, podemos colocarlo nosotros. Es muy importante intentar no tocar la raíz, no refregar la raíz con una gasa, con algo, no lavarla con agua muy caliente ni con antisépticos. ¿Bien? Bien. ¿Por qué? Porque en las raíces generalmente el diente está sujeto al hueso por ligamentos. Bien, bueno, generalmente estas células de los ligamentos quedan unas en el hueso y otras en el diente. Si es un diente joven, una persona joven, que por ahí hasta la raíz no se ha terminado de formar, cuando reinsertamos el diente tenemos chances de que se recupere el diente. Bien, pero si refregamos con una gasa, si ponemos con agua muy caliente, con algún antiséptico, estas células podemos matar, digamos, podemos eliminarlas, entonces ya la posibilidad de reinsertarlo o sea, no va a ser posible.
El profesional habló de las piezas primarias, los dientes primarios, y de preservar el lugar justamente para evitar inconvenientes a futuro. Pero, ¿qué pasa con aquellos dientes secundarios, los definitivos? En el caso de un trauma y perder esa pieza, ¿se puede recuperar? Por ahí el diente no queda totalmente, no queda vital, digamos. Bien, no queda vital. Pero bueno, se reinserta, se logra hacer un tratamiento de conducto, se logra hacer algo y conservamos la pieza dental, que es mucho mejor que ya empezar a pensar en implantes, algo así, a una edad tan temprana. Bien, entonces lo primordial es conservar el elemento. El profesional hizo mención a la rapidez en la que hay que concurrir al odontólogo. Supongamos un trauma, un golpe, se cayó la pieza, hay que recuperarla, hay que reinsertarla a esa pieza y luego concurrir al odontólogo. ¿Así es? Reinsertar es para conservar el diente. Por ahí en la desesperación, en sangre, en gritos, en la situación que sea, se puede reinsertar el diente. Por ahí esa inserción no está de forma correcta en la dirección en la que iba el diente. Bueno, ya está dentro de la boca, ya estamos tranquilos. Bueno, vamos al odontólogo a ver si hay que corregir. Generalmente también hay que ir al odontólogo porque cuando suceden estos acontecimientos, el diente no queda por ahí fijo. ¿Bien? Entonces hay que realizar una férula, inmovilizar el diente, que se realiza generalmente pegando el diente a sus dientes vecinos que están firmes. Bien, entonces por un periodo de tiempo, por un par de meses, hay que tener el diente sujeto a los vecinos y luego se elimina para ver si ha quedado firme. Ser personas jóvenes tienen una actividad de tanto de los tejidos blandos como de los duros, que vendría a ser el hueso, está muy activo, entonces se va a regenerar y va a poder fijar nuevamente el elemento en su lugar. Vamos a poner otro ejemplo. No que se cayó la pieza, se salió el diente, sino que se fracturó, se quebró. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Si es un pedazo muy grande, que también que se ve que compromete el nervio y todo, también se lava con agua corriente y se lo puede colocar en leche o en suero y traerlo al odontólogo ese pedazo. Ahí va a evaluar el odontólogo si se justifica y se puede pegar y salvar. Bien, pero bueno, también si no, bueno, se hará lo que, si la fractura no compromete el nervio en su totalidad o ha llegado muy próximo al nervio, se puede hacer hasta en dientes jóvenes, proteger el nervio con alguna pasta y reconstruir el elemento. Bien, y eso por ahí puede tener buen pronóstico también. Si no, bueno, como lo mismo hablamos anteriormente, se eliminará el nervio, pero conservamos siempre la raíz del elemento o el elemento la mayor cantidad posible para conservar el hueso también sano. Y a continuación vamos a poner otro ejemplo. La pieza quedó débil, se mueve, quedó flojo. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ante una situación de que el diente queda flojo o puede que el diente no haya quedado flojo pero no en su lugar. Bien, que se luxó, quedó en una posición que no es la correcta. Ahí hay que concurrir al odontólogo, sería, en el caso que quede luxado en una posición que no es la inicial, la correcta, se puede intentar volver a su lugar. Bien, si nos permite, si no nos da impresión, si no, bueno, concurrir al odontólogo, que el odontólogo lo llevará a su lugar. Si el diente quedó flojo, sería bueno hacerlo, por ejemplo, al paciente morder una gasa, que cuando el paciente hace oclusión, o sea, muerde, el diente va a ir a su posición y lo va a tener un elemento blando como una gasa entre medio y eso lo va a tener fijo en su lugar. Y ahí sí concurrir al odontólogo porque si está moviéndose, igual que en todas las otras situaciones, hay que fijarlo a los dientes del lado y esperar que se vuelva a fijar y se regenere todo el tejido dañado de alrededor del elemento. Hasta aquí hemos hablado de niños, de adolescentes, de jóvenes hasta cierta edad. Pero ¿qué pasa con los adultos frente a una situación de trauma? En estos casos, ¿las decisiones serán radicales?
Sí, probablemente la decisión ya sea más radical. Se puede intentar reimplantar el diente, pero sin duda seguramente no se va a recuperar de la misma forma. Seguramente el tratamiento de conducto hay que hacerlo y podemos hasta y hay que hacer controles periódicamente, tanto en niños como en adultos hay que hacer controles porque si se han muerto estas células que regeneran todo, hay que hacer controles radiográficos porque se puede reabsorber la raíz. O se puede reabsorber tanto internamente desde el nervio para afuera, o se puede el hueso actuar como un cuerpo extraño al diente. Este diente ya no es el diente que estaba, es algo extraño que estoy viendo, entonces lo empieza a disolver, digamos. Entonces perdemos la raíz. Ante esta situación ya no queda otra que, bueno, sí, hacer la extracción y tomar algún otro camino de prótesis, implante, algo así. Pero bueno, siempre intentando conservar el elemento en boca. Doctor, usted mencionó y está mencionando el tratamiento de conducto, pero le aclaremos por favor a nuestros televidentes qué es un tratamiento de conducto. Un tratamiento de conducto explicado en palabras simples es cuando hacemos un agujerito en el diente y el nervio que va por el medio del diente lo retiramos. En este caso el nervio se dañó por un trauma. El tratamiento de conducto se puede dar por trauma o por caries, una caries que llegó al nervio, probablemente también el nervio está inflamado o está infectado, entonces se retira el nervio del diente, que es el que está produciendo el problema, y se rellena por dentro el diente con un material especial y se hace la tapadura. Doctor, frente a la pérdida de una pieza dentaria, ¿en qué momento, tras la valoración que haga el profesional, es imprescindible pensar como opción un implante? Bien, una prótesis, un implante, ya sea una prótesis removible o fija. Vamos a escuchar al profesional. No es lo mejor, porque lo mejor son nuestros dientes, entonces yo siempre hago hincapié en que hay que conservar nuestros elementos, pero bueno, después en una situación en la que no nos quede otra porque hubo un hecho esto fortuito, porque bueno, ya se actuó tarde y hay que devolver los elementos y se puede ir por el lado de las prótesis, por el lado del implante, ya por ahí son factores más económicos que otra cosa. Pero no hay un indicativo de que no va a funcionar el implante. Sí. Lo más próximo al diente y lo más cómodo es el implante, porque no tiene movilidad, es un elemento fijo que queda en boca, se trata, se higieniza todo como si fuese un diente normal. Se coloca un tornillo en el hueso, se espera 30, 40 días o hasta 60, 2 meses que el tornillo quede fijo en el hueso y luego se prosigue a realizar la corona, la parte misma blanca del diente que es la que vemos. El implante es un trabajo de prótesis, es una prótesis fija, como dijimos. La prótesis, después hay otros trabajos de prótesis removibles, que son las que vemos. Generalmente esas prótesis removibles se usan en trabajos ya más grandes, digamos, o que va a abarcar varios dientes. Por ahí no se justifica hacer una prótesis muy grande por un solo elemento. Bien, ahí se intenta ir al implante, pero bueno, sí. Económicamente, por ahí lo que sale un implante es lo que cuesta hacer una prótesis de esas. Entonces, ya esos factores también influyen. Bien. Pero bueno, hay trabajos muy lindos de que se hacen, colocan varios implantes y sobre los implantes se coloca la prótesis completa, digamos, todos los dientes. Y también es un trabajo fijo que queda en boca, que se higieniza y no hay que andarlo removiendo, digamos. Y ya en el final del informe nos quedemos con la reflexión de parte del profesional, el mensaje final. Bueno, lo más importante y probablemente lo más difícil porque es conservar la calma. Pensemos que si no somos nosotros el que ha sufrido el traumatismo, el golpe, la otra persona además está en un estado de nervios, entonces hay que mantener la calma, intentar calmarlo, recuperar el elemento en la medida de lo posible, en las mejores condiciones y ahí sí concurrir al odontólogo para poder ver qué decisión se toma. Siempre se va a intentar conservar el diente el mayor tiempo en la boca.
Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, estaremos hablando de bronquioestasias. ¿Qué es esto? Realmente parece raro, pero en minutos vamos a salvar todas las dudas con respecto a esta enfermedad. No lo ves, no lo lees, pero el monóxido de carbono está ahí y mata en minutos. Este invierno, con el brasero, la garrafa, el calefón o la salamandra, abrí siempre una ventana, una puerta, un conducto. Ventilar es prevenir y prevenir te salva la vida. Más información en cisanjuan.gov.ar. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. El doctor Daniel Matar es médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre su especialidad primaria, la neumonología. Vamos a hablar sobre la bronquioectasia. ¿Qué estamos haciendo referencia? ¿A una enfermedad huérfana? Vamos a escuchar. Esta es una de las enfermedades que muchas veces decimos en medicina, enfermedades huérfanas, como que se le lleva poco el apunte, digamos, se le cae poco en cuenta, se piensa poco, se cree poco y bueno, y la medicina por distintas cosas ha hecho, digamos, relativamente poco porque, bueno, son enfermedades que, bueno, no son tan frecuentes y por lo tanto muchas veces son las menos investigadas, diagnosticadas y también con menor cantidad, digamos, de terapéutica, ¿no? Entonces, por eso se le llaman estas enfermedades huérfanas, como que quedan ahí medio a un costadito de la medicina, no tienen tanta, digamos, publicidad, por decirlo así, pero bueno, existen, son importantes, generan problemas y por suerte cada día en medicina se va mejorando. Bien. ¿Qué son la bronquiectasia? Bueno, son deformaciones de los bronquios que hacen que los mismos pierdan funcionalidad y que por distintas consecuencias de estos mismos se van destruyendo, se van alterando, van generando más infecciones en la vía aérea porque no funciona el sistema de drenaje, no funciona el sistema de la ventilación, se van aumentando esta deformación, se van destruyendo, se van infectando, van complicando el parénquima pulmonar y por lo tanto se van complicando con otras cosas que son a veces sangrados porque se destruye esta mucosa que no está estabilizada, va generando cada vez infecciones mayores y todo eso hace que el parénquima se destruya y que haya menos hematosis, con lo cual también hay menos oxigenación y por lo tanto vamos a una insuficiencia respiratoria. Claramente, en base al concepto que nos dio el profesional, estamos hablando de una deformación de los bronquios. Pero, ¿qué función tienen el organismo los bronquios? Vamos a conocer.
El bronquio es la vía de conducción del aire que ingresa y el aire que sale, y a su vez el bronquio tiene una función de defensa que es filtrar una serie de partículas, virus, etcétera, que ingresan al organismo, como así también de humidificarlas y a su vez expulsar otros elementos que puedan tener justamente estos virus, gérmenes, sustancias, polvos y demás. Cuando deja, dos cosas. Por un lado, cuando deja de cumplir esta función, aumenta más el ingreso de todas estas sustancias, por lo tanto van a dañar finalmente el alveolo que está al final del bronquio, pueden destruirlo, pueden infectarlo, también se van a pegar, digamos, en sus paredes y entonces va a empezar a achicarse, a disminuir el tamaño, producir más espasmo a nivel bronquial, y estas sustancias que están ingresando van a terminar siendo un caldo de cultivo para gérmenes, virus, hongos, lo que sea, y estas infecciones van a producir, bueno, valga la redundancia, una infección, y esto va a producir alteración en la pared del bronquio, también en el alveolo, que es la parte distal del bronquio, y va a generar distintos tipos de cosas, entre una de ellas ruptura de vasos, porque se van a afinar las paredes y va a producir ruptura de vasos, con lo cual hay sangrado, que es una de las complicaciones más graves. Puede perforar los bronquios, producir mayor infección a nivel pulmonar, y por supuesto toda infección en la parte final de la cadena respiratoria hace que no haya parénquima sano o vaya destruyéndose y por lo tanto no ingresa oxígeno al pulmón. Así que en definitiva vamos a la insuficiencia respiratoria con todas estas complicaciones que decimos. Y si hablamos de causas, doctor, que pueden determinar la aparición de una bronquioestasia. Hay algunas que son congénitas por distintas patologías a nivel del cromosoma. Una de ellas, que es la más frecuente y que suele últimamente tener un poco más de publicidad, es la llamada fibrosis quística, que en realidad es una bronquiectasia congénita y que de entrada se descubrió, digamos, cuál es la patología en uno de los genes que son el que va a codificar el conducto de agua a nivel de los bronquios, o sea que al no funcionar este conducto no se humidifica y ahí empieza siendo el problema. Esto mismo de la hidratación de este conducto que sirve para hidratar el bronquio y la vía aérea pasa a nivel de páncreas, acá pasa a nivel intestinal, y muchas veces uno de los diagnósticos de los niños cuando nacen es cuando tienen un hilio meconial, que tienen un intestino paralizado, dilatado. Entonces, bueno, ya una de las causas de diagnóstico más fácil es cuando un paciente ingresa algún problemita respiratorio y este hilio a nivel intestinal. Entonces, bueno, algunos pasan más desapercibidos porque no tienen grandes consecuencias, pero sí empiezan a tener problemas respiratorios prontamente, cuadros de infecciones, broncoespasmo y demás. Entonces, bueno, hay que pensarlo, ¿no? Además de que puede ser una hiperreactividad bronquial, que puede ser una futurasma, porque son chicos, todavía no se puede hacer el diagnóstico. Una de las causas de estos problemas puede ser la bronquiectasia. Y en los chicos más jóvenes, bueno, lo mismo, entre el asma, la hiperreactividad bronquial, la bronquitis, sinusitis, pensar estas bronquiectasias. Si al comienzo del informe el profesional menciona que se trata de una enfermedad huérfana, poco estudiada, imaginamos que alcanzar un diagnóstico será una tarea compleja, un peregrinar de pacientes, de profesional y especialidades. Vamos a escuchar al doctor Daniel Matar al respecto. Muchas veces pasa esto, porque no es tan frecuente, no es que sea una rareza, pero no es tan frecuente. Entonces no se piensa que puede tener un bronquio dilatado, deformado, o sea, la gente no tiene conciencia de eso. Y a veces el médico, si no está tan, digamos, avisado sobre el tema, no lo piensa tan fácilmente. Entonces, en los niños, supongamos, un paciente que tiene tos persistente y se le da un aerosol y no mejora fácilmente con la tos, que hace infecciones, o sea que tiene secreción verde, amarillenta, o que tiene sinusitis. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar que puede ser, que no es una infección porque se infectó el bronquio por una bronquitis común. No, si es persistente ya podemos ver que hay una deformación.
Y algunas de estas bronquiectasias congénitas se asocian a otras patologías respiratorias como son la sinusitis. Entonces, si tiene bronquitis, si tiene sinusitis, persiste y demás, bueno, ya ahí tenemos mucho para pensar en esta o en varias variantes congénitas. Esta es la más común, pero hay otras variantes congénitas, y síndrome de cilias inquietas, inmóviles, que bueno, también da una serie de patologías. El diagnóstico en sí, cuando uno piensa, sospecha, es la tomografía computada. Eso no tenemos diagnóstico bastante fácil, por así decirlo. El tema es, como dijiste, pensarlo en esto. En los adultos también pueden ser muchas de estas congénitas que no han sido tan graves y han pasado media desapercibidos, o pensando que puede ser un asma o una bronquitis porque se infectaba mucho o porque tenía alguna otra cosa, y termina siendo una bronquiectasia. O chicos que han tenido COVID o un cuadros infecciosos virales interesantes como adenovirus y demás, y han terminado produciendo bronquiectasias. O sea, que la causa infecciosa es muy importante. Congénita una, infecciosa la otra, sobre todo chicos que tienen infecciones importantes, sincitial respiratorio, adenovirus, y que después terminan produciendo una alteración y dejan bronquiectasias. Otras infecciones más frecuentes, generalmente un poco más adultas, la tuberculosis, que es sumamente común en nuestro medio, y bueno, y muchas veces deja estas bronquiectasias. No son bronquiectasias bilaterales generalizadas como estas congénitas por infecciones más importantes, infecciones virales y demás. Esta suele ser de un lado, del lado de que afectó la tuberculosis, entonces por tironeamiento, por infección, por ruptura, terminan deformando y suelen ser otras causas. Y hay otras que están afectadas a hongos, aspergilosis broncopulmonar, que es un hongo que actúa a nivel del pulmón, y más que producir daño por la infección que puede producir el hongo, que hay algunos que la producen, pero no hablando de este tipo de cosas, eso produce una alergia tan importante que esa inflamación termina deformando los bronquios, produciendo espasmos y produciendo este problema. Otros son por una neumonía severa que deja esta bronquiectasia también. El COVID ha dejado, digamos, también algunos bronquios deformados. Y bueno, esta sería, digamos, la mayor parte de estas cosas. Por eso, como siempre en medicina, la historia clínica, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tuviste a nivel respiratorio? ¿Fuiste internado? ¿Tuviste una infección? ¿Tuviste un golpe? ¿Tuviste un traumatismo? Entonces, es una de las cosas que nos va a hacer pensar que puede haber una... Supongamos que luego de tanto peregrinar finalmente se alcanzó el diagnóstico. Le dio en la tecla un profesional. Ahora hay que tratar, pero si escuchamos que esta enfermedad es huérfana, poco estudiada, los tratamientos también son poco estudiados. Vamos a escuchar. Con respecto a esta fibrosis quística, que es la vedette, digamos, más famosa de la bronquiectasia, tanto que se divide la bronquiectasia hoy en día, bronquiectasia fibroquística y no fibroquística, como que son dos capítulos aparte, digamos. Algunas cosas son muy similares en las dos. Lo que tiene ahora la bronquiectasia fibroquística es que ha salido una medicación que actúa sobre este gen que codifica esta proteína, lo mejora esta parte, entonces realmente el pronóstico de vida, calidad de vida, edad es realmente espectacular, con lo cual, bueno, ha habido un adelanto muy, muy importante en eso. Con respecto a los adultos, nuevamente también está saliendo un producto biológico, un anticuerpo monoclonal que se llama, que actúa sobre ciertos elementos de los glóbulos blancos que van a disminuir o alterar esa inflamación excesiva que produce estos glóbulos. Entonces está, digamos, estudiándose, ya pronto de salir, digamos, al mercado. Por supuesto va a salir con un target, como se llama, o sea, con una indicación para un tipo específico. No es que sea para todos, pero bueno, ya es algo importante. De las otras cosas, hay algunas cosas fisiológicas, digamos, que la persona puede hacer. Actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física moviliza este aire, esta secreción, este volumen pulmonar, la actividad respiratoria, y ese volumen limpia, digamos, la vía aérea. Entonces, siempre los niños con esta característica, los grandes con esto, es muy importante. Además que estas secreciones que se van acumulando, porque estos bronquios no pueden eliminarlo, con esa actividad, con el ejercicio de la tos, ayudan a limpiarlo. Fundamental la actividad física, mantener el peso, porque normalmente cuando hay obesidad en esto, hay trastornos de la ventilación y demás, y van a favorecer este cuadro también.
De las cosas que se utilizan son algunos broncodilatadores. ¿Por qué? Porque dilatan un poco, si bien no responde como un asmático o algunos que dilatan, se desinflaman fácilmente, pero nos ayuda a mejorar algo, digamos, esta parte, y bueno, todo lo que podamos mejorar la vía aérea, o porque sí, o porque está infectado, porque hay una hiperreactividad bronquial, nos va a ayudar, digamos, con este tema. Los otros son los mucolíticos, que disminuyen la viscosidad del moco, entonces son más fáciles de manejarlo y más fáciles de sacarlo. Eso también es otra cosa muy, muy importante. Lo otro son nebulizaciones con solución fisiológica, que también con el mismo motivo de disminuir la reostasis de la mucosidad. Las cadenas que están formadas, al disminuirlas, puedes eliminarlas más fácil. Entonces, mucho de la terapéutica, como vemos, está relacionado con eliminar este moco, que es el que va a seguir generando más problemas en la vía aérea. Hay otros elementos que actúan sobre la adeneasa de la mucosidad y puede ser útil en la urticaria fibroquística, no tanto en los pacientes del adulto. Después hay un antibiótico que son los macrólidos, que se ha visto que tiene una actividad. Es un antibiótico, pero más que como antibiótico tiene una actividad antiinflamatoria a nivel bronquial, y eso puede ser utilizado para disminuir esta inflamación, que, como dijimos, es el problema que termina generando este trastorno anatómico y a veces funcional de la vía aérea. Y después, como dijimos, la principal complicación de esto son las infecciones. Entonces, el control de las infecciones es fundamental. El tema es que con el tiempo cada vez las infecciones van siendo más complejas. ¿Por qué? Porque se debe dar antibiótico porque hay una infección importante. A veces uno dice, bueno, esperamos, se va a ir, una pequeña infección se va a ir. En este caso las infecciones generalmente no se van y necesitan antibiótico. Entonces, cuando se dan muy seguidos, va cambiando, va seleccionando la flora. Entonces ya cada vez los gérmenes que hay son gérmenes más complicados, más difíciles, porque van, digamos, justamente haciendo una selección y se van fortaleciendo los gérmenes. Exacto. Entonces cada vez gérmenes como la pseudomonas, sobre todo, que es lo peor, digamos, en estos casos, necesitan una terapéutica cada vez más compleja, antibióticos más pesados, más costosos también, por supuesto, y a veces también más dañinos. Entonces el antibiótico es una de las cosas, por supuesto, por lejos, la que mejor mantienen la vía aérea lo más abierta y lo más desinflamada posible, pero bueno, a veces no solo se necesita por vía oral, sino se necesita después darle por más tiempo y después hay que darle endovenoso, y últimamente se está dando en algunos casos antibióticos inhalados, porque van específicamente a la zona, y tanto cuanto el paciente esté con esta infección importante, cuanto tenga, digamos, una inflamación sin ser esta infección. Entonces, eso se ha visto que lo estabiliza y evita que aumente, digamos, o que vaya la inflamación. Lo que pasa con estos antibióticos, que a veces son un poco tolerados, a veces no son tolerados y son muy costosos, lo cual hace que, digamos, los sistemas de salud no siempre sean tan accesibles para lograr conseguirlo. Una terapéutica sensacional, la que acaba de explicar el doctor Daniel Matar con respecto a esta patología que puede aparecer y poco estudiada. Por eso lo de enfermedad huérfana. Pero saber que es crónica, que puede darse a repetición con distintas circunstancias. Nos quedemos en el final de este informe con la reflexión de parte del profesor. Seguro, una enfermedad crónica la va a tener en forma permanente, hay que controlar en forma permanente. Él es parte de la terapéutica, como dije, todo lo que sea alimentación también. La alimentación tiene que ver un poco últimamente, todo se está relacionando con la alimentación, y una de las cosas va con eso, porque eso se ha visto que los gérmenes que tenemos a nivel de tubo digestivo pueden tener una relación, así que en el futuro próximo va a haber, digamos, un manejo biológico de los mismos gérmenes que tenemos en el organismo para disminuir esto. Básicamente eso, la actividad física, los cuidados con todas las vacunas que tenemos, barbijos en algunos casos, como yo digo, cuando uno esté en lugares, digamos, médicos de salud, porque hay gérmenes más complicados, donde haya mucha gente en el ambiente, en los lugares donde vamos, y sobre todo en el invierno, porque va a haber contagio. Entonces, cuidado, o sea, prevención. Una de las cosas es prevención, y prevención de gérmenes es lo principal que tiene que tener esta persona. En segundo lugar, el manejo de la vía aérea de forma mecánica. Hay unos dispositivos que hacen
para rehabilitación, se soplan y ese movimiento que hacen ayuda a soplar, las nebulizaciones. Así que los mucolíticos, todas esas cosas van a hacer. Y la actividad física, porque eso mejora la ventilación, mejora el estado general, mejora la parte anímica, porque bueno, como toda enfermedad crónica tiende a tener varios puntos relacionados con lo anímico, con lo nutricional. Entonces la parte nutricional también es importante, la parte de ejercicio también, la parte de ejercicio respiratorio también, y la consulta, digamos, muy cercana al especialista, porque hay varios factores que atacar. La infección va a ser una, la complicación sanguinolenta, la insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, todo eso tiene que tener en cuenta, digamos, en el seguimiento. Pero lo primero es pensarlo, lo segundo es saber que esto es crónico, y lo tercero es saber que hay mucha medicación que puede ayudar y que, bueno, hay que ir haciéndola proporcional a lo que él tiene. Vamos a hacer otra pausa en nuestro programa y al regreso estaremos conversando con el doctor Ignacio López Lima, médico cardiólogo, sobre trabajos en altura, sobre actividades deportivas en altura y el funcionamiento del corazón. ¿Cómo reacciona? En minutos te enteras. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Con él hablaremos sobre el trabajo en altura, por ejemplo, el desarrollar actividades en una empresa minera, en un emprendimiento minero en la cordillera a más de 2.000 metros de altura, o hacer ejercicio físico en altura, el subir cerros, ascenderlos. Vamos a introducirnos a qué hacemos referencia junto al profesional cuando hablamos de actividad física o trabajo en altura. La verdad que es un tema que, si bien lo hemos abordado en otras oportunidades, la salud cardiovascular en la altura también merece ser cotidianamente reevaluada, analizada y contextualizada, como bien decís, ¿no? Entonces es importante transmitirle algún mensaje a aquellos adultos jóvenes o a aquellos adultos medios que ya que están entre los 50 y los 60 años y también realizan una actividad deportiva, subiendo algún cerro, haciendo algunos esfuerzos considerables y demás. Bueno, o alguna persona que puede tener un ingreso a una actividad minera a gran altura. Aquí ya hablamos de más de 2.000 metros, más de 2.500 metros, si querés enfoquemos ese punto de corte,
porque es importante los metros y la altura, y definiendo el grupo etario del cual le estamos dirigiendo el mensaje, qué factores de riesgo siempre tiene, si tiene un antecedente de tabaquismo, de hipertensión, de colesterol alto, si es sedentario, si tiene sobrepeso. Todo esto va a influir en los dos aspectos. Dicha esta introducción, vamos definitivamente a escuchar las sugerencias de parte del profesional. ¿Por dónde arrancar? ¿Qué es necesario hacer? ¿Un mapeo, un chequeo general? Vamos a escuchar al doctor Ignacio López Gil. Siempre destacamos puntualmente la dieta saludable, la vida adecuada, los buenos hábitos de vida, la correcta alimentación, una alimentación saludable, bien dirigida, conocida. Eso es fundamental. La actividad física regular, mantenida, eso también apoya bastante a que los estudios que de primera línea que uno pueda hacer, que le pueda hacer la empresa o que se pueda hacer el paciente de manera por su propia cuenta a través de su consulta con el médico clínico, con el cardiólogo, con el neumonólogo, el nefrólogo, cualquiera que pueda ver y pueda sugerirle algún tipo de estudio, y ahí pueden ser absolutamente normales, pueden estar dentro de la normalidad los estudios. Lo que no podemos llegar a tener es la certeza de que pueda tener algún evento o no. Recordarás, Diego, le habrá pasado en alguna oportunidad de haber estado en la cordillera, en plena cordillera, en situación de aduana, cruzando a Chile, o en alguna altura en donde escuchamos hablar del mal de altura, la sensación del mal de altura, ese disconfort que nos da, que es una falta de aire principalmente, es una cefalea, un dolor de cabeza, náuseas, incluso a veces puede haber hasta vómitos, descompostura, un malestar general. Ese es el mal de altura que se le llama socialmente, que no es otra cosa que un ascenso brusco a una altura de 2.500 metros, por eso tiene relevancia, en donde la capacidad cardiopulmonar se ve sobreexigida de una manera inmediata. Doctor, ¿qué sucede con el corazón en la altura? ¿Qué sucede en el organismo? Vamos a aprender. Generalmente las condiciones de oxígeno son bajas, entonces se necesita aumentar la respiración. Al aumentar la frecuencia respiratoria, también se aumenta la frecuencia cardíaca, entonces hay un aumento de la necesidad de respirar profundo y más repetidas veces, con una aceleración de la frecuencia cardíaca. Sí. Esto puede tener movilizaciones de la presión, puede originar en algún momento alguna sensación de opresión o alguna sensación de ahogo, ansiedad por esa misma dificultad. Es también muy frecuente que nos refieren aquellos trabajadores de la altura, que nos refieren el insomnio, como sobre todo ellos tienen una capacidad de adaptarse más rápida y son los primeros días, la primera noche, las primeras horas, saben que son difíciles. Ojo, porque muchas veces nos comentan que no es algo que se adapta con el tiempo. Conocemos casos de trabajadores de muchos años que inclusive les sigue pasando después de los 10, 15 años, no se logra una adaptación del organismo. Y esto es importante recalcarlo, porque al no lograrse una adaptación permanente, de que uno llega a la altura y no siente absolutamente nada porque estuvo hace 15 días, porque el organismo bajó, estuvo y volvió a ascender, y es el ascenso rápido lo que no está preparado el organismo. Y doctor, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir una persona en ese lugar, en esas condiciones, para alcanzar una adaptación? ¿Qué puede pasar en el transcurso? Ahí sí el trabajador que lleva más tiempo, entre el primer día, el segundo día, logra alguna adaptación. Algunos, inteligentemente, de una manera ya muy cotidiana, saben que tienen que cenar muy liviano, tienen que comer poco o nada, deambular un poquito sin sobreexigirse e intentar respirar suave y descansar
para poder conciliar un sueño, ¿no? Eso, pero no quita que ha habido casos en donde lo que hay que hacer, si los síntomas se siguen presentando, si los síntomas son cada vez mayores, esa persona, ese paciente, tiene que descender a una altura por debajo de la que se encuentra. No necesariamente a la que vino, si estaban 600, 700 metros de altura, pero sí a 1500 o una altura mucho menor, y ahí ya logra condiciones de mejoría. ¿Para qué? Para que la capacidad cardiopulmonar esté en mejores condiciones. Supongamos una persona que previamente aquí en la ciudad, a una altura de 100 metros en la que estamos en este momento, transita con alguna patología ya de base, tiene problemas cardiovasculares o tiene obesidad, por poner algunos ejemplos. Bien, esto que hace relación o referencia al profesional de un mapeo, un chequeo general previo a emprender una actividad en altura, es necesario. ¿Y qué puede llegar a determinar ese mapeo, ese estudio? Vamos a conocer a continuación la aclaración que nos hace el profesional con respecto a este tema. En principio, si una persona está capacitada para realizar un tipo de tareas, manejar un vehículo de gran envergadura como son los que se necesitan en la minería, o un trabajo operativo, no por su sobrepeso puede estar contraindicado de ninguna manera. Sí les recomendamos a la persona que intente reducir su peso, mantenerse en un peso adecuado. Esto puede llevar un control con una cinta métrica que mida su cintura abdominal, su perímetro abdominal, y el descenso del perímetro abdominal tiene increíblemente una repercusión cardiovascular, no increíblemente, sino demostrada por estudios científicos, con un beneficio cardiovascular importante. Es decir, la reducción de la cintura pelviana medida tiene un beneficio cardiovascular. ¿Por qué? Porque es un descenso de peso, porque a veces estamos acostumbrados a dónde colocamos el cinturón, y vemos cómo a veces o aumentamos o subimos de peso o disminuimos de peso. Es un parámetro, pero el centímetro viene a ser más preciso. Bien. ¿Y por qué en el obeso me centro en esto y del obeso me centro en la cintura pelviana y en el perímetro abdominal? Porque generalmente el obeso también tiene una restricción de la capacidad respiratoria, es decir, su capacidad respiratoria se ve reducida. Por lo tanto, en la altura puede verse más manifiesta la sensación de falta de aire cuando llegue, por esa restricción de su capacidad respiratoria. Bien. Que la puede ir ejercitando. Una vez que esté acá, puede realizar las caminatas que siempre recomendamos, las caminatas diarias que tienen que superar los 150 minutos a 200 minutos semanales. Esto trae un beneficio, trae una seguridad, trae una mejoría. Bien. Entonces, en el enfoque que podemos hacer a todos estos pacientes, veremos el grupo etario en el que está, qué edad tiene, qué antecedentes tiene, qué factores de riesgo tiene, y en función de eso vemos los estudios más, los estudios hasta dónde les recomendaríamos nosotros llegar, más allá de que las empresas son empresas que trabajan de manera muy seria, requieren sus protocolos de estudios, requieren su chequeo a los trabajadores. Nosotros desde un enfoque clínico también somos rigurosos, somos estrictos, y a veces tenemos más herramientas o por lo menos consideramos más herramientas para algún tipo de paciente en algún análisis semiológico o en algún examen clínico, de haber recolectado algunos datos que nos parezcan de relevancia, y ahí podemos recurrir a estudios como cámara gamma, estudios como tomografía cardíaca, que la tomografía cardíaca hemos hablado y hemos mencionado que tiene una capacidad para detectar calcio coronario, y el calcio coronario es una placa de colesterol que se calcificó y que la podemos ver entonces fácilmente. Entonces ya sabemos que es un paciente con un riesgo aterogénico, que podemos buscar sus carótidas y ver si hay placas carotídeas, y con esto ya decir, bueno, este trabajador o esta persona que está ejerciendo esta actividad en la altura de una manera exigente tiene un cierto riesgo que merece ser tratado dentro de un esquema que se le llama prevención primaria
farmacológica, en donde no nos va a alcanzar solamente con la dieta, las medidas higiénico-dietéticas, las recomendaciones, sino que también necesitaremos unos medicamentos, ya sea para el control del colesterol, para el control o prevención de su presión arterial y también de otros órganos y el cuidado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo ahora estoy en la ciudad, realizo mis labores, está todo bárbaro, me siento de 10. De repente me surge otra oportunidad, otra posibilidad, trabajo en altura, en una minera, y de repente situaciones adversas a las cuales se enfrenta mi corazón. ¿Podría yo sospechar que el desgaste será mayor de mi organismo, de mi corazón, frente a estas situaciones? Vamos a escuchar la respuesta de parte del profesional. Excelente lo que preguntas, porque es algo que frecuentemente nos preguntan aquellos que trabajan en la altura. Nosotros creemos que no tenemos evidencia científica que el trabajar en la altura produzca, por el solo hecho de trabajar en la altura, un daño cardiovascular. No, al contrario, o sea, el organismo humano, el ser humano, está bastante bien lograda la capacidad de adaptación para realizar ese tipo de trabajo. El problema son los factores de riesgo, que son los que están en el centro y de los que venimos hablando. Pero en cuanto a la posibilidad de hacerlo, no genera una secuela en sí el hecho de estar o trabajar en la altura. Habrá que ver qué tipo de esfuerzo, qué tipo de tarea, qué manejo, cómo son la operatividad de ese trabajador, pero no por sí solo el hecho de estar en la altura. Sí tenemos recomendaciones como aquellas que escuchamos desde chicos cuando vamos a cruzar la cordillera a la aduana, de no vayas corriendo, no acelerarse, caminar lento, acompañar a los mayores que van al baño, estar ahí en la asistencia, y en la aduana mismo está bastante todo bien controlado, bien visibilizado, pero son esos minutos que permanecemos a veces, en donde hacemos un ascenso y luego descendemos a una altura más apropiada. El estar, el permanecer, a uno que siempre le interesa el comentario del trabajador minero, de aquella persona que lleva antes, siempre lo que nos refieren son eso, la sensación de cefalea, la sensación de náuseas, la sensación de insomnio o el insomnio. Eso sí es constante, que puede llegar a ser una dificultad, y son factores por los que tiene que atravesar una persona que trabaja en la altura, y para eso es importante saber un poco todo su estado cardiovascular, cómo se encuentra, en qué condiciones, para saber a lo que se va a afrontar. Las sugerencias: alimentación correcta, actividad física, cambio de hábitos bien saludables para que siempre nuestro corazón esté preservado y funcionando todo con absoluta normalidad. Así ponemos punto final a este informe. Te invito ahora a hacer la última pausa en nuestro programa y, como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico.
Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645 037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645 630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. No lo ves, no lo lees, pero el monóxido de carbono está ahí y mata en minutos. Este invierno, con el brasero, la garrafa, el calefón o la salamandra, abrí siempre una ventana, una puerta, un conducto. Ventilar es prevenir y prevenir te salva la vida. Más información en cisanjuan.gov.ar. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 17:30 con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida en otro camino a la salud. Por supuesto, invitarte a que tomes papel y birome también, que agendes estos números de contacto que estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas, inquietud. Y pedirte, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.